vamos a hablar de algo muy conocido. El Señor moviéndose en su iglesia a través de su Santo Espíritu, del bautismo del Espíritu Santo, de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y lo hablaremos en varias veces que venga, ¿verdad? Hablaremos en otras ocasiones de las lenguas. ¿Por qué es necesario hablar en otras lenguas? Qué cosa más rara que Dios quiera que hablemos cosas que no entendemos. Y vamos a explicar la importancia que tiene y por qué Dios quiere que la usemos y cómo quiere que la usemos en la iglesia. Y vamos a hablar de los dones y de todas estas cosas espirituales que vienen a través del Espíritu. Amén. Pues me gustaría empezar con lo primero. Los hermanos del Antiguo Testamento no tuvieron la oportunidad de tener lo que nosotros tenemos. Ellos tenían a Dios y al Espíritu fuera de sí, y de vez en cuando eran llenados del Espíritu para traer una palabra, una profecía o algo de Dios. Y hoy el Señor se ha propuesto, desde su sacrificio en la cruz, de que cada uno de nosotros tengamos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces vamos a hablar de lo que es el Espíritu Santo, la promesa. Vamos a quitar la duda si todo el mundo tiene el Espíritu Santo o solo aquellos que hablan en lenguas. Vamos a resolver este dilema. ¿Y quién puede recibir esa unción especial de la llenura del Espíritu Santo? Amén. Y quizás con estas palabras despierta a algunos que tienen dormido todos estos sentidos, que en otro tiempo tú hablabas lengua, en otro tiempo tú profetizabas, en otro tiempo te movías, y esto se puede ir adormeciendo, se puede ir apagando de no usarlo, de no manifestarlo, y también veremos a aquellos que lo usan malamente, porque hay muchos grupos que lo usan muy malamente, y quizá por eso algunos de nosotros, y me culpabilizo yo también, hemos ido frenando el mover del Espíritu porque nos escandaliza tanto lo que hacen otros que uno intenta tirar para que no salga la carne y parezca espíritu, que salga cosas carnales dentro de nosotros que quieren imitar al Espíritu, quieren el poder, quieren la gloria, quieren cosas fuertes, quieren ver. Y Cristo decía a los que le decían que aquellos, ¿queremos ver señales? Pues el Señor no quiere dar señales. Quiere llenarte del Espíritu, quiere que tú estés viviendo cosas genuinas y no que estemos en cosas, digamos, carnales, sentimentales, que buscamos el sentimentalismo, el que los vellos se te pongan de punta. Pero Dios en la Biblia no dice en un lado, y te pondré los vellos de punta. No, Dios te va a llenar del Espíritu. Quiere que sea algo muy espiritual, pero no que sea algo que empieces tú ahí a temblar, que hay cosas muy raras. Y yo soy uno de los que he vivido el Espíritu Santo. Hablo en lengua continuamente, pero he estado frenando mucho para no pecar en las cosas que veo feas. Yo he visto en televisión algunos sketches que me ponen de algunos grupos pentecostales y yo digo, Padre, oh, qué vergüenza, oh Dios mío, qué vergüenza, ¿no? Porque se hacen cosas que no son del Señor, ¿verdad? Entonces, yo me culpo, a veces debíamos de hablar más de esto y promover más de esto, y vamos a hacerlo, porque Dios quiere que la iglesia esté llena del Espíritu Santo, amén. Entonces, esto es una promesa de Jesús, ya estaba dicha en el Antiguo Testamento. Yo voy a derramar mi espíritu, decía, sobre toda carne, ¿no? Y Cristo también lo dijo. Y lo dijo el último día que estuvo con los apóstoles. Hay 3 capítulos en Juan que está hablando el último día que está con ellos. Las últimas palabras que le dice allí en el aposento alto, donde están en la última cena, y casi la mitad de Juan
es hablar de lo que Cristo habla ahí. Tú ves capítulo 14, capítulo 13, 14, 15, 16 de Juan, y tú dices, mira, son muchos, pero esto es el mismo día, el último día, hablando el Señor a los discípulos. Y le decía cosas tan bonitas que ya conocemos, vamos a repetir, le decía, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Qué consolador el primero? Porque había otro. Jesús traía consuelo, pero ahora Jesús no iba a estar. Y entonces dice, no os preocupéis. Hoy estoy con vosotros. No sabéis que mañana voy a estar crucificado. No lo sabéis, pero Dios va a mandar otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros, que dice, porque Jesús no podía estar para siempre con nosotros. Ya sabéis que Él estuvo, los años que estuvo de vida hace 2000 años, y ahora ¿dónde está Jesús? Está en el cielo, querido. Hoy Jesús está en el cielo. Él es Dios, pues está en todos los lugares, ¿verdad? Pero su lugar con el Padre está en el cielo. ¿Tú sabes quién es el que está de la tercera, de la divinidad? ¿Quién es el que está con nosotros hoy en la iglesia? El Espíritu Santo, del que menos hablamos, al que menos se le menciona. Se menciona al Padre y hablamos de nuevo y continuamente de Jesús, pero el que está aquí hoy y dentro de ti, el Espíritu Santo, ¿verdad? El que está moviéndose. El Padre también está y el Hijo dentro de nosotros, ¿verdad? ¿Quién estará para siempre? ¿Quién? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Luego Dios quiere dar el Espíritu a los suyos. Los de fuera no lo van a recibir, pero tú eres de los suyos. Luego esto es para ti, estas promesas, que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Nosotros tampoco le vemos, pero lo conocemos. Pero vosotros le conocéis, aleluya, porque, ¿qué dice? Mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué dice esto? Porque los apóstoles, todavía Cristo no ha muerto, entonces el Espíritu estaba con ellos, juntito con ellos el Espíritu Santo, pero cuando Cristo muriese en la cruz, vendría el Consolador y estaría dentro. ¿Dónde está hoy el Espíritu Santo en tu vida? Dentro, si tú eres de los del Señor, ¿verdad? Morará, dice, con vosotros y estará ya dentro de vosotros. Esto no lo ha tenido ni Moisés, ni David, ni los grandes profetas, ni Juan Bautista, ni ninguno de los grandes tuvieron el privilegio que tenemos nosotros. El tiempo de la iglesia gentil en la que estamos viendo hoy, el tiempo de los gentiles, es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Dice, no os dejaré huérfanos, porque se iba Jesús al cielo, ¿verdad? Vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, porque iba a morir. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aleluya. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Aleluya. Y sigue diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esta es una de las primeras promesas que leímos en el monte. Esta es una de las primeras cosas que leímos estando en la Iglesia Católica. Y me manifestaré a él. Y dijimos, Señor, queremos todas estas promesas que estás diciendo y que te manifieste. El Señor quiere manifestarse en tu vida. Que tú tengas la claridad de que Dios está y que se está moviendo, que hace milagros, que sana enfermedades y que te quiere llenar con su espíritu. Bueno, seguimos un poquito más adelante. Respondió Jesús, el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Cristo está en nuestro corazón. Por tanto, hermano, no tengas temor, no tengas miedo
de que la situación está muy mal, que el dinero está muy mal, el trabajo está muy mal, la situación es tan chunga, que hay problemas, que tengo miedo, que vaya que esto no funcione, vaya que lo otro. Querido, tú tienes al Señor y el Señor va a estar cuidando, va a estar proveyendo, va a estar moviéndose. Él está vivo. Y si tú lo estás guardando sus palabras, el Señor mora y está contigo y va a hacer maravilla en ti. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que había oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si tú no estás guardando sus palabras, pues el Señor no tiene nada que hacer contigo, ¿verdad? Y Dios no se mueve, es que está ahí, pero es que tú estás viviendo en pecado. Si tú estás viviendo en pecado, por el Señor, ¿cómo se va a mover en tu vida? Y sigue diciendo, ¿para dónde vamos, Juanmi? Más aquí, ¿no? Aquí, ¿verdad? Va. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Al tener al Señor con nosotros, el Señor te va a dar la palabra. Por eso, no tengas temor de hablarle a una persona, no tengas temor de hacer cosas para Dios. Pero tú dices, es que yo no sé, no puedo, no sé, no valgo. No te preocupes. Es que Dios no necesita que tú valgas nada, ni que tú tengas elocuencia, ni que tú seas una persona con cualidades. No busca eso. Si no hubiera buscado a los políticos que hay ahí, hubiera buscado a tanta gente inteligente que hay en las universidades, te ha buscado a ti y a mí, porque Él solo necesita una boca, un corazón dispuesto para Dios hablar. Dios te va a usar y va a hablar cosas que tú ni tú misma comprendes, ¿verdad? En otro lugar decía, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré, el Espíritu Santo, del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Por eso el Espíritu Santo no habla mucho de sí mismo. El Espíritu Santo ha venido para hablar, es tan humilde que ha venido para hablar de Jesús. Y Jesús ha venido para hablar del Padre. Y el Padre Jesús dice, sí, pero yo os mando al Espíritu Santo. Así está la Trinidad. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. O sea, Dios quiere darte el Espíritu Santo, no para que tú tengas un poder, que ahora vamos a hablar que da poder. Esto no es para que tú tengas algo grande en tu vida. Él quiere darte el Espíritu Santo para que tú tengas palabra para hablar de Jesús, poder para hablar de Jesús, poder de hacer milagro, alguna profecía, de hacer alguna manifestación del Espíritu para glorificar a Dios, nunca para que la gloria sea tuya. Si no, no te va a dar nada. ¿Por qué? Porque tú mismo te vas a destruir. Y alguno dice, ay Dios mío, yo quiero que tú me des a mí poder. Dios mío, a mí me encantaría poner las manos y que la gente se caiga. Me encantaría poner las manos y que la gente se sane. Escúchame, ¿tú estás buscando tu gloria o la gloria del Señor? Que digan por ahí, ay, por ahí llega, mira. Y llegas tú ahí, en el nombre. Bueno, pues estás pensando en ti, querido. Dios no te va a dar nada para que te pierdas, porque les quieres robar la gloria de Dios. Lo poquito que Dios haga en tu vida, que sea para que la gloria sea, ¿para quién? Para el Señor. Que hablo en otras lenguas y que profetizo y que Dios me usa para la gloria de Jesús. No para la gloria de ningún ser humano, sino al final le roban la gloria a Dios. Bueno, seguimos por donde decía Jesús, os conviene que yo me vaya. Ay, a los apóstoles decirle, os conviene que yo me muera en la cruz y me vaya. ¿Y cómo te va a ir? ¿Cómo te va a ir? ¿Cómo te va a ir? Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Qué palabra tan bonita para hablar del Espíritu Santo, el Consolador. Mire, yo a veces sé que el corazón del hombre tiene dolores, ha pasado por malos momentos. Hay personas que han sufrido mucho pero viene el Consolador y te va dando descanso y te va dando alegría y te va dando una nueva vida. Es necesario que venga el Consolador, porque si no me fuere,
no lo podría enviar. Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Pero algunos quieren que venga el Espíritu Santo para tener el poder. ¿Acordáis? Después lo leeremos, ¿verdad? Sí, que quería el poder, ¿verdad? Y quiso pagarlo incluso. Mira, dámelo para que yo ponga las manos y diga, ¿no ve ese tío? ¿No ve el poder que tiene? Y hay algunos predicadores que van así. A mí me han hecho frenarme. ¿Por qué? Porque yo he ido a América y yo he visto a esos superhombres, a esos apóstoles que nada más buscan la gloria personal, buscan el billete, buscan el dinero y se le veía claro, ¿verdad? Y nada más la gloria y con guardaespaldas y dice uno, padre, yo no quiero esto. Esto no es lo que yo quiero. Yo te quiero algo genuino. A gente que le dicen, mira, tú sirves para actor, mira, cuando yo haga el llamado, tú vas a venir así, ¿verdad? Tú vas a venir así, ¿verdad? Y yo voy a hacer el llamado, y tú vienes así, ¿eh? Y cuando yo diga, en el nombre del Señor, levántate. Y tú empiezas a saltar, y todo el mundo, claro, el que viene allí dice, gloria a Dios, y el pobre cojillo, mira cómo está. Y uno le pregunta, pero esto es mentira, ¿no? No, pero es con esto es un buen mérito, esto es para que otros crean. No, así no es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces pues, uno ve cositas, sentimentalismo, alguien que te quiere orar por ti, te va empujando y te dice, hermano, me está empujando, así le he tenido que decir, me está empujando a ver si me tira, hermano, me está empujando. Pero yo no digo que Dios lo pueda hacer, claro que lo puede hacer, ¿eh? O que uno esté riéndose. Puri fue una convención de mujeres y todas riéndose, pues decía que el Espíritu Santo una risa, una carcajada, y es una histeria. Ella es psicóloga, esto es una histeria. No vemos estas cosas en la Escritura, no vemos que Dios esté tirando a la gente al suelo, tiró a los malos cuando vinieron, ¿quién es Jesús? A aprenderlo, y yo dijo, yo soy, y se cayeron los malos, pero nunca vemos a la iglesia cayéndose, pegando golpetazos, ni vemos a la gente en carcajaja, como los locos, o tirándose al suelo y dando botes, y echando espuma por la boca y cosas raras, ¿no? No los vemos. Entonces, yo quiero parecerme a los hermanos del principio. ¿Que Dios puede hacerlo? Dios puede hacer, ya ves, habló una burra, ¿no? Estuvo hablando un animal ahí en el nombre del Señor. Entonces, yo me doy los golpes de pecho diciendo, culpa mía, Señor, si no estamos hablando mucho de esto. O si queremos profecía genuina. Pues el Señor nos ama mucho. El Señor, eso lo dice la palabra cada momento. Pero que te diga, yo te vi cuando estabas detrás de la higuera. Pues eso ya es otra cosa, ¿verdad? Ya es otra cosa que te diga, yo te digo esto y te desarmé entero. Pero Dios ama, eso lo puede decir cualquiera, ¿verdad? Entonces uno dice, algo genuino, queremos palabras genuinas, queremos unción genuina. Hemos visto a gente que hemos tenido que reprenderlo, que habla en lengua y le gusta que los demás le digan, bla, 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 y llega un hermanito nuevo y lo ve que dice, Dios mío, estos están locos, me voy, como dice Pablo, es que se escuchan, pero después su vida es igual. Vi a una persona. Fuimos a ver a Gigi Ávila, un hermano de estos grandes cuando éramos jovencitos, ¿verdad? Una plaza de toros. Fuimos desde Málaga a Jaén a verlo, porque un hombre de tal, ¿verdad? Y muchos gritos, muchas lenguas, mucho tal. Y hizo el llamado para venir a la gente. Y en el llamado, pues, se alargaba lo que era un llamado de «Vente a Cristo». 9, ven que Cristo te espera, 8, pero eso duraba media hora, ¿no? El llamado, para que la gente se animaran a salir de allí. Cuando faltaba el número 10, el último, iban saliendo, eran todos hermanos. Habíamos ido todos a verlo, éramos creyentes, hacía un llamado para el nuevo, pero salían los hermanos, ¿verdad? Venía con nosotros una chica de esta, de la simpatizante, con un bebé. Cuando estaba el número 10, soltó al bebé chiquitito ahí en el suelo y salió corriendo para que aquel le pusiera las manos. Duró 2 o 3 semanas más y se fue al mundo. O sea, no sirvió de nada. Pero tuvimos que coger al bebecito. Dios mío, que ha dejado el bebé en el suelo. Padre Santo.
Entonces, algunas veces los sentimientos hacen que uno, pues, haga cosas que no son del Espíritu. Y a veces, algunos de nosotros que hemos nacido, nuestra iglesia ha nacido por el bautismo en el Espíritu Santo, pues nos hemos vuelto un poquito a intentar no parecerte, está luchando contra el fanatismo, contra el sentimentalismo, los sentimientos. Gente se pone a cualquier cosa y están, hermano, te está dando un tirili, ¿verdad? Está ahí, esto es del Espíritu, un tirili que te está dando a ti. O es algo emocional y queremos algo genuino, que sea del Espíritu. Y a veces, pues, podemos irnos al otro extremo, ¿no? Y aunque yo digo que yo hablo en lengua todos los domingos, aunque no me escuchéis, porque no me tenéis que escuchar vosotros. El que tiene que escuchar es el Espíritu Santo, y ya hablaremos para qué sirven las lenguas, porque es importantísimo que el Espíritu esté orando aquello que el Espíritu mismo está poniendo para que ore, ¿verdad? Bueno, seguimos en este que hemos dado. Bueno, es necesario que Él se vaya. Cuando venga, convencerá al mundo. El Espíritu Santo va a venir a tu vida para que se le pueda convencer a la gente de que Dios está vivo y de que otros se salven. No de que el siervo de Dios es un gran siervo. ¿Tú te crees que uno puede ser un gran siervo? Si eres un siervo, no eres grande. Porque el siervo, ¿qué es? Siervo, un criado, ¿no? Entonces, la gloria no es del hombre. Siempre la gloria es de Papá del cielo, ¿verdad? No muy detrás. ¡Ay, que aquí viene un gran siervo! El gran siervo, el Señor, ¿eh? Es el único gran siervo. Pues seguimos, Juanmi, por favor, esto ya lo hemos comentado. Bueno, aquí habla lo mismo de que iba a mandar al Espíritu Santo, ¿para qué? Mira, enviará el Espíritu Santo para que seamos testigos. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Llenarte a ti, fortalecer tu vida para que tú seas un testigo, un hombre, una mujer que hable de ¿quién? De Dios. Proclame el nombre del Señor y la gloria para el Papá del cielo. Que no nos parezcamos a este hombre que quería pagar para tener gloria personal de poder hacer algunos milagritos, ¿no? Para la gloria suya. Cuando haya venido, seremos testigos en Jerusalén, donde tú estás, en Judea, siguiente lugar, en Samaria, un poquito más para allá, y al final, hasta el final de la tierra. Veremos que así pasó. Vamos a ver cómo Dios empezó a derramar el Espíritu Santo. Primeramente en Jerusalén, después a todos los alrededores de Jerusalén, después en Samaria, ahora lo veremos, y después hasta el último de la tierra. Pues seguimos, Juanmi, porfa. Bueno, recibiremos poder de lo alto. ¿Poder para qué? Dios te va a dar poder para tú tener dominio sobre tu carne. Porque ¿sabes cuál es el gran problema que tú tienes? No es tu marido, no es tu jefe, no es el problema que tú tienes con el casero. El gran problema que tú tienes eres tú, tu carne, tu yo. Estos somos el gran problema de mi vida, es el soto. Es el gran problema de mi vida, que tiende a lo malo. Mi carne que quiere la comodidad, que no quiere... y entonces el Espíritu Santo va a venir a traer poder para vencer tentaciones, para vencer vicios, para poner tu vida en orden y después para que pueda dar testimonio. Nuestro llamado es dar testimonio a todo el mundo, a los vecinos. Ahora, ¿quién puede recibir el Espíritu Santo? ¿Quién lo puede recibir? ¿La gente buena? ¿La gente especial? Esto es para todos los que somos del Señor. Dijo la palabra, derramaré de mi espíritu, ya está profetizado en el Antiguo Testamento y ahora se dice en Hechos, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Entonces sobre todo el mundo? No, especifica más.
Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán algo que Dios quiere que se haga. Dios quiere que haya profecía, que tú profetices. Y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Saben? En un momento estamos con una preocupación muy grande en casa. Y sale mi niñita pequeñita, Dios te bendiga, hermano. Sale mi niñita pequeñita, varios años, con 3 añillos por ahí, y viene hablando como una niñita, y estamos preocupados, y de repente dice, porque así os digo, y empieza a hablar como una adulta, explicándonos algo que Dios quería decir. Nos quedamos así, y después la niña sigue hablando de sus cosas, con sus juguetes, pero ha parado en un momento para traernos una palabra de Dios para nuestra vida. O sea, que Dios está vivo y quiere usar a los jóvenes. Vuestros jóvenes verán visiones, sueños, donde Dios te va a revelar cosas. Y vuestros ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, profetizarán. Y dice, mira esta palabra, y de cierto, sobre mi siervo y sobre mi sierva, en aquellos días que dice, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aleluya. Dios quiere hacer esto. Dios quiere que haya sueños, revelaciones, visiones. Pero hermano, hay de todo. Hay de todo. De verdad que uno se echa las manos a la cabeza. Hay palabras que dice, es sentido de Dios. Padre Santo. Me viene una hermana de las que profetizaban frecuentemente en la iglesia. Así dice el Señor, los quiero mucho, que el Señor Estupendo, ¿vale? Uno va discerniendo. Dice que cuando hay una profecía que tú discernas y que tú puedas examinarla para no creer cualquier cosa, ¿verdad? Y en un momento dice, pastor, tengo que hablar con vosotros porque es sentido de Dios que la hermanita gitanita esta que han hospedado a esta otra chica en su casa, están teniendo relaciones. No, es que fuerte, digo, Padre Santo. ¿Y qué quiere que hagamos? Yo creo que debe de confrontarlos por si es del Señor, como Dios para mí que está diciéndolo, entonces podamos corregir el problema. Me echan a mí el muerto como pastor, reúno a las 2 chicas. Una gitanita, lo he dicho, porque las gitanas tienen que buscar el pañuelo, digamos, la virginidad, etcétera, ¿verdad? Y las reúno a las 2. Querida hermana, mira, es que había la hermanita que siempre profetiza, que ha dicho que está liada, teniendo relaciones. Mira, no te puedes imaginar. Los chillidos de aquella chica. ¿Cómo? ¿Y tú cómo la has podido creer? ¿Y tú cómo crees? Se fueron del Señor, claro. Se casó la pobre con el gitanito más feo que había en todo el mundo gitanal. Le llamaban el feo al pobre. Con problemas incluso de impotencia. Su suegra lo cogió antes de casarse. Mira, que aunque un hombre joven, él es impotente. Por todo tenía el pobre muchos defectos, tenía que vender cupones porque no veía bien, el pobre, y se casó con el feillo porque demostrar de que ella no era una lésbica y que no estaba con mujeres. Se la cargó. No me perdonó en toda su vida. No que yo lo hubiera dicho, sino que hubiera dudado nada más de ella. Y se casó con un hombre que no quería para demostrar de que ella no era. Padre Santo. ¿Y ahora qué le dices a la otra? ¿Qué le dices a la otra? Yo sentí esto. Pues, hermanita, ten cuidado con las cosas que sentimos, que podemos matar a otro. Podemos matar a otro. Hubo uno que, hay hermanos que echan demonios de cualquiera, de estos grupos y a todo el mundo quiere echar demonios y llámalos queridos. Tú no puedes tener demonios si tienes el Espíritu Santo. Si tú tienes a Dios, tú no puedes tener un demonio, querido. Tú puedes tener tentaciones, tú puedes tener problemas en la carne, tú puedes tener algún vicio, tú puedes tener alguna debilidad, pero no tengo que echarte en nombre de Cristo, sal demonio de ella. ¿Entiendes? Pero por estas cosas
os digo que uno se frena y a lo mejor frena al mismo grupo de que no disfrutemos de las cosas. Pues le dice a una joven, aquel apóstol, aquí en Málaga, pues chica, tú tienes un demonio, hay que echar el demonio que tienes en tu vida. ¿Quieres creer que se tiró del piso donde estaba y se mató? Por decirle que tiene un demonio, el susto que le daría a esa criatura, el miedo que vendría a su vida, el sentimiento que venía, que la chica se tiró del balcón. Por eso, nunca dice uno, el Señor me ha dicho, somos muy libres para decir, ¿verdad? Porque el Señor me ha dicho, escúchame, di mejor, creo que el Señor me dice, antes que asegurar, Dios me ha dicho. Dios te ha dicho lo que pone la palabra. Lo que tú sientas en tu corazón, Padre Santo, cuidado que no vea, podemos estar cometiendo el tomar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Y lo hacemos con mucha frecuencia. ¿Por qué he recibido del Señor? El Señor me ha dicho, ¿seguro? ¿Seguro? Que sea el Señor, que si abre tu boca. Dos gitanitas peleándose en la iglesia de continuo, las dos profetizaban, porque la iglesia muy pentecostal, todos profetizaban, y de vez en cuando pues, empezaron a tirarse profecías dañándose una a otra. Porque así dice el Señor, aquella que no sé cuánto, y le estaba hablando a la otra, ¿verdad? Y en un momento se le cogió a la persona, porque empezó a profetizar y en medio de la profecía dijo, porque como le diga más a mi marido. Entonces eso no lo puede estar diciendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso lo está diciendo tu corazón, tu carne. Y algunos pues lo usan con tanta frecuencia, sin ningún temor de Dios. Siento de Dios, el Señor me ha dicho, el Señor me ha hablado. Cuidado, seguro que si no estás tomando el nombre de Dios. Entonces, esto es para todo, sobre mi siervo y sobre mi sierva. En aquellos días derramaré mi espíritu y ellos profetizarán, hablarán en otras lenguas, harán milagros, harán señales, harán prodigios, pero sobre mi siervo y mi sierva. Uno tiene que ser un siervo. Está sometido al Señor para que Dios quiera derramar su espíritu sobre ti y que tú te dispongas a esa actitud, ¿verdad? Pero esto es para todo. Y nos dice el Señor, para aquellos que tengan dudas, para mí esto no es, o lo has apagado después de mucho tiempo, hablabas en lengua hace tiempo, pero aquello se ha ido apagando y ahora ya eso no fluye, dice el Señor, que si nosotros le damos a nuestros niños las cosas buenas, sabemos darles lo mejor, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien dice. Luego esto es para ti también. Para todo el que se lo pida, que sea mi siervo y mi sierva, el Señor te lo va a dar. ¿Cuándo? Tú dispón tu corazón, óralo y clámale a Jesús. No viene así, Señor, dame el Espíritu Santo, anda, dame el Espíritu. No. Hay que estar en un día, en una actitud muy especial, donde entre una, posición de oración, de clamor a Dios, donde estás tú con el Señor. Yo recuerdo cuando yo recibí el Espíritu Santo, me sentía el joven, tenía 17 años, el más pobre, más sinvergüenza, más pobre, más de todo. Me sentía que no valía un duro. Y dijeron los hermanos, vamos a orar por ti, porque ellos habían recibido el Espíritu Santo unos días antes. ¿Recordáis lo de la cruz? Y yo tonteando con la cruz por la Iglesia Católica, yo no recibí el Espíritu Santo. Y ahora me están esperando los hermanos. Todos los días nos veíamos en la Iglesia Católica para estar en las misas. Me espera y me dice, Juan Carlos, vamos a orar ahora por el Espíritu Santo. Y digo, yo no me lo merezco, a mí no me lo va a dar, que va, ven que vamos a orar al Señor. Y yo empecé a rogarle al Señor y nada más salían lágrimas en mi corazón. Lloraba y lloraba por mis pecados, por mi vida pobre, por mi corazón duro, por buscar las cosas para
para agradar a Dios, como los católicos nos habéis dicho, llevando tú la cruz, ¿no? Llevando tú por las obras, ganándolo. Y ahí lloraba y clamaba, y estaba llorando, y de repente escucho a mi alrededor a los 3 que estaban orando por mí. Fuimos los 4 ancianos después, los 4 pastores, pero todavía faltaría algunos años para aquello. Y dice, gloria al Señor que está hablando en otras lenguas. Y yo estoy orando, digo, ¿quién está hablando en otras lenguas? Yo estoy orando y me escucho a mí mismo, y el que estaba hablando en otras lenguas era yo. Pero había entrado en una dimensión espiritual donde yo estaba clamando y con mi mente y con mi corazón estaba pidiéndole perdón a Dios, nada más sabía pedirle perdón a Dios, y está empezando a hablar en otras lenguas, que es como Pablo nos dice que debe hacer. Tú hablas en lengua y con tu mente ora tú, ¿verdad? Porque si te escuchas a ti mismo ni entiendes lo que estás diciendo, ¿verdad? Y ni me había dado cuenta que estaba yo mismo hablando en otras lenguas. Ese momento espiritual, el que Dios quiere buscar, donde tú estés en una posición espiritual especial de búsqueda. No está, dame las lenguas, Soto, ponme las manos, López, ponme las manos. Aquí. Lo que vale es que el Señor te unja. Señor, úngeme, y que estés ahí en esa oración tan especial, entrando en esa dimensión especial. Si no entras ahí, no es una oración común, no es una alabanza común, es un momento especial donde tú entras a la presencia de Dios y estás tú con Él clamando, y el Señor te derrama la unción, ¿verdad? Así ocurrió en mi casa. En mi caso, Dios nos va a dar el Espíritu Santo a todos, es para todos. Vamos a ir un poquito más rápido, porque se nos va a ir el tiempo. El Espíritu Santo, el cual ha dado a los que dice, le obedecen. Hermanos, si no es una obediencia, si tú no estás buscando al Señor, si lo que tú buscas es otra cosa, y si buscas la gloria personal, pues Dios no te lo va a dar. Y si estás dudando, Dios no te lo puede dar. Dios quiere que tú entres con ese corazón humilde. Dios mío, si tú quieres, hazlo. Juan Carlos Palma, pastor que tenemos en Vélez, Málaga, se convierte un domingo y al otro domingo, a la otra semana, hay bautismos. Y él dice que se bautiza a la otra semana. Yo he cogido a algunos hermanos, discípulos míos, que yo lo tenía en mi propio discipulado, y ha venido un domingo y el Espíritu Santo me ha marcado en mi corazón decirle, ¿tú quieres bautizarte? Sí, bautízate ahora. Y se han bautizado ese mismo momento, en ese mismo lugar, ¿verdad? Con un bañador y tal. O sea, que haya obediencia, sujeción al pastor, que uno está viviendo. Bueno, pues Palma viene y se bautiza ese día, se pone las manos a orar por todo el que bautizamos y recibe las lenguas, que él no sabía nada. Lleva una semana convertido y empieza a hablar en otras lenguas. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué pasó? Que aquello no era una influencia, sino el Espíritu Santo. Hoy es pastor, ¿verdad? O sea que Dios va marcando. Esto es para tu vida, para el que lo obedezca. Dios quiere que lo obedezca. Sigue adelante, ¿verdad? Vamos a pasar. Sigue, esto ya lo hemos visto, es para el Señor. Ahora, ¿se recibe el Espíritu Santo cuando se cree o tienes que tener un bautismo? Vamos a ver, aquellos que son bautistas y no han recibido el bautismo del Espíritu Santo en lengua, ¿ellos tienen el Espíritu Santo o no? ¿Qué pensáis? ¿Seguro no hablan en lengua? Tienen al Espíritu Santo, por supuesto que tienen al Espíritu Santo. Claro que sí, si no puede uno decir Abba Padre, ¿verdad? Bueno, esto lo hemos leído ya antes, ¿verdad? Que uno viene. Por tanto, digo que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor de corazón, ¿verdad? Y hablarle que es su Señor, si no es por el Espíritu Santo. Uno entra y dice, tú eres mi Señor, me arrepiento de mis pecados y tal, si no es por el Espíritu Santo, porque esta mente no va a seguir algo que no vemos, ¿verdad? Y sigue diciendo, dice,
mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Señor, ese no es de él. O sea, que todo el que tenga el Espíritu, tenga al Señor, tiene el Espíritu. O sea, una herejía que decían los pentecostales de los bautistas: ustedes estáis muertos porque no tenéis al Espíritu Santo. No, al Espíritu Santo lo tienen. Ahora vamos a explicar qué es lo que le faltaba, ¿eh? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y dice que el Espíritu de adopción por el cual clamamos, el Espíritu Santo, el que te hace clamar, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, si tú te ves que eres hijo de Dios y te has arrepentido de tus pecados, porque el Espíritu Santo te guía. ¿Bien? Luego todos tenemos al Espíritu Santo. Seguimos adelante, ¿vale? Porque esto lo tenemos claro. Bueno, Él también nos mete en el cuerpo a todo, ¿verdad? Por un Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Todo el que ha sido bautizado en el Señor, todo el que ha sido sumergido en el cuerpo de Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Todo. Bueno, vamos a entonces, ¿qué es esto de las lenguas y qué es esto del bautismo del Espíritu Santo? Tenemos el Espíritu Santo, pero una cosa se llama el bautismo del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo, que se recibe todo cuando nos convertimos, ese bautismo, esa llenura. Pues vamos a ver lo que dice la palabra. Bueno, aquí habla que todos hemos sido sellados, tenemos las arras del Espíritu, todos hemos sido sellados en la redención, luego todos tenemos el Espíritu Santo. Sin embargo, no todo, Dios quiere darnos una unción mayor, algo especial. Vamos a ver si Dios lo dio cuando se convirtieron. Esto que estoy hablando, de la llenura y del bautismo. ¿Todos tienen el Espíritu Santo? ¿Todo el que se convierte y se bautiza tiene el Espíritu Santo, sí o no? Por supuesto. Ahora mira lo que pasa a Felipe. Va Felipe a Samaria. ¿Recordáis qué diría? A Jerusalén, a Judea, que es la región de donde está como Málaga y provincia, ¿verdad? Toda la provincia y salta a las ciudades siguientes, ¿verdad? Samaria. Pues esta Samaria, lo que Cristo dijo: recibiréis poder para predicar en Jerusalén, en Judea y ahora en Samaria y después a los confines. Bueno, pues en Samaria, ¿qué sucede? Que Felipe, un diácono, porque Dios, si tú eres fiel en lo poco, Dios te va a poner lo mucho. Tú eres un diácono fiel, el Señor te puede levantar para ser un misionero, como él fue, un evangelista, ¿verdad? Pues va allí, predica el evangelio, se convierte en todos, ¿verdad? Empiezan a bautizarlo, seguimos. Por favor, está allí también Simón el mago, que también está viendo. Este era un trápala que hacía juegos de magia y cositas para tener gloria, ¿verdad? Y le gustaba decir que lo que él hacía era el poder de Dios. Y ve a Felipe echando fuera demonios, habiendo milagros, prodigios y tal. Y dice que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Empezaron a bautizarse, a arrepentirse de sus pecados, también el mismo Simón el mago. ¿Qué pasó? Que cuando lo escucharon los apóstoles, que en Samaria, que ya no era Jerusalén, era una zona, sabéis que los samaritanos con los judíos no se llevaban muy bien, pues entonces mandan a 2 apóstoles para ver qué está pasando allí. Y cuando ven, mira lo que pasa. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan. Y fueron allí, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo. Luego, para que recibieran la unción del bautismo en el Espíritu Santo. Esa unción especial no la recibieron en el momento del bautismo. ¿Tenían el Espíritu Santo? Claro, por eso podían creer en Jesús. Pero cuando vinieron los apóstoles, dieron una unción mayor al venir y traer esto, ¿verdad? Y oraron por ello.
Por ello, para que recibieran el Espíritu Santo, porque dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Entonces tú, a lo mejor has sido bautizada o bautizado, llevas muchos años en el Señor, estás ahí y no sabes que hay una unción especial que Dios te quiere dar. Dios quiere darte algo más, una unción mayor. Habían sido bautizados, habían creído en Jesús, pero todavía no había caído sobre ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero para diferenciar del bautismo de Juan el Bautista, pues de Jesús. O sea, gente bautizada que creen en Dios y han necesitado que reciban el Espíritu Santo por los apóstoles, ¿verdad? Entonces le impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, el mago que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, es cuando ofrece dinero. Ay, es que algo sucedía cuando ponían las manos. Allí había una llenura de Dios, allí había como un despertar como al principio y empezaban a hablar en otras lenguas, empezaban a profetizar, empezaban esa llenura y dicen, ¡ay, esto vale un dineral! ¡Ay, ojalá yo lo tuviera para poder estar! Y entonces dice los apóstoles cuando le ofrece dinero, no tienes parte ni suerte, ¿qué dice? En este asunto. Si vamos al griego, no dice asunto. No tienes tu parte en este discurso, en estas palabras. ¿Qué es palabra? Las que están diciendo aquellos que se le imponen las manos y están o profetizando o hablando en otras lenguas y en esa llenura está, y aquel hombre está en aquello, ¿verdad? Entonces hemos visto que gente bautizada en agua, que creen en el Señor, que tienen el Espíritu Santo, les faltaban la llenura del Espíritu. Seguimos un poquito más adelante, por favor. Bueno, ya este es el texto que habíamos dicho, ¿verdad? Vendráis sobre Jerusalén, sobre Judea, sobre Samaria, que es donde estamos hablando. ¿Y qué dice después? Y hasta lo último de la tierra. Pedro está en todas estas veces, ¿verdad? Vamos a ver hasta lo último de la tierra y vemos a Pedro de nuevo llevando el Espíritu Santo a aquellos que no lo tienen y que creen en Dios, ¿vale? Bueno, pues el asunto de Cornelio, ¿verdad? Y veremos también que no es necesario que nadie te ponga las manos. Pedro y Juan pusieron las manos, pero aquí vamos a ver que no es necesario que te ponga las manos. Es necesario solamente que esté el Señor, que esté el Señor, que esté el Señor. Y tú estés en una actitud tan en la presencia de Dios. No como, ay Señor, no me da el Espíritu Santo, anda, dame el Espíritu Santo. Y a mí, ¿por qué no? Así no va a recibir el Espíritu Santo. Tú tienes que entrar en la presencia de Dios, clamar por tus pecados, tu vida, clamar al Señor que lo necesita y está en esa actitud, en esa posición espiritual. ¡Pum! Viene el Señor con el poder. Bueno, pues todos sabéis que aquí Cornelio es el primero hasta los confines de la tierra, el primer gentil que se convierte y es llenado del Espíritu Santo, ¿vale? Además, era español y parece que andaluz, porque hay en Sevilla la cohorte del grupo suyo, que era la hispánica, ¿no? Hispania. Y allí en Sevilla está así se llama la ciudad romana que había allí, ¿verdad? Bueno, pues Cornelio reúne a toda su familia y amigos porque él ha visto un ángel, un hombre bueno que busca de Dios y le dice, vete el ángel y busca a Pedro que él te va a traer la palabra. Bueno, Pedro ya sabéis que tuvo que tener una visión especial porque no iba a entrar en la casa de un pagano, ¿verdad? Estaba prohibido. Y Dios le trae aquel mantel y le dice por 3 veces lo que yo llame puro, no lo llames tú impuro, porque va a llevarlo a la casa de un gentil a predicar el Evangelio. Bueno, y le dice Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero.
que no cree en Dios, ¿verdad? Por eso él tuvo que ser señalado por Dios. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Claro, le mandó el mantel aquí con animales inmundos y dijo, come hermano. Y bueno, le empieza a predicarle. Yo os predico a Jesús, el que vino, murió y nosotros somos testigos, le está predicando, ha comenzado a predicarle, sigue adelantito, ¿verdad? Hasta que veamos los rojos, y está hablándole de ellos. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras que le está predicando acerca de Jesús, están todos los romanos allí escuchando la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso de Pedro, y los fieles de la circuncisión, nosotros, ¿qué pasó? Sobre todo los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque le oían que hablaban, ¿qué? ¿Qué dicen que estaban hablando? En otras lenguas. Ya hablaremos la importancia de las lenguas, que parece un absurdo para cualquiera hablar en otro idioma, porque no nos da ahora. Y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, que no ha puesto las manos sobre ellos, solo ha estado predicando y el Espíritu Santo ha caído. No hace falta que venga un gran profeta ni que el pastor te ponga la mano. El pastor no es nadie, es un hombre más como tú. Aquí el que merece que venga sobre tu vida es Jesús, el Espíritu Santo, el Padre que mande esa unción sobre tu vida, y tu vida va a cambiar, porque la verdad es que la llenura del Espíritu Santo cambia las vidas. A Puri le dijo en el grupo nuestro católico, cuando nos hicimos novios, ¿verdad?, que tuvimos que hablar con los dirigentes, dijo, ay, tu novio es un buen chico, pero este no va a servir para hablar nunca. Mira cómo habla tan cateto, no sabe ni hablar, esto es un patán. A los 3 meses recibí el Espíritu Santo, ya estaba predicando, profetizando, y no para, bueno, predicando, profetizar, nunca profetizado, predicando el Evangelio del Señor, y no parado hasta el día de hoy, que mi mujer me dice, ¿no estás jubilado? Y todavía sigue ahí en la batalla. Es que vamos a seguir hasta que el Señor nos llame, ¿verdad? Porque le oía que hablaban en otras lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua, el bautismo, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? ¿Cómo lo recibieron ellos? En el aposento alto, que vino aquella manifestación del Espíritu, esperado ya en Jerusalén, porque voy a mandaros la unción del Espíritu. Y vino el Espíritu y hablaron todos en otras lenguas, para ti también, el gentil. Y él dice, ay Dios mío, a él le hubieran dicho a Pedro, bautiza a estos romanillos, y diría, bautiza a estos romanos, ¿tú estás loco? Si estos son paganos. Ahora lo ven hablando en otras lenguas, lo ve ungido por Dios, dice, ¿quién puede impedirle el bautismo a estos que han sido llenos como nosotros? Y mandó bautizarlos a todos. Y terminamos con algún versículo más que habla sobre esto, ¿verdad? Dice, y cayó el Espíritu Santo, ya él lo está contando a los demás apóstoles. Cuando comencé a hablar, está hablando él a los apóstoles, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros, a los demás apóstoles, para que entendieran, mira, es que yo estaba nada más hablando y de repente el Espíritu Santo, plum, y todo hablando en otras lenguas y ungido. Si Dios le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a estorbar la obra de Dios? Y Dios se movió, y este sí creo que es el último, hablándolo ya un poco más de tiempo, pasado aquello, y está explicando, y dice, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo, está contando ya hace algún tiempo, Dios escogió a los gentiles, que somos nosotros, oyendo por mi boca, no ido de Jerusalén, predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria, que él también estuvo, y ahora los confines de la tierra con los primeros convertidos, que eran andaluces, bendito el nombre de Dios, que Dios está con nosotros también del principio, bendito sea el nombre de Dios, que escogió a los gentiles oyendo por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, Dios está buscando tu corazón.
está mirando tu corazón. Óralo sin dudar, clamando a Dios. No dejes la lengua ahí a ver si Dios me la mueve. No, hermano, esto no es. Tú empiezas a orar al Señor y el Señor hará como en mi caso, que ni me enteré que estaba hablando en otras lenguas, ¿verdad? Pero hay algunos que ponen con la lengua ahí a ver si alguien se la mueve. No hace nada aquí. Bueno, y Dios que conoce los corazones dio testimonio dando al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces, hermano, Dios quiere llenarte del Espíritu Santo. Y algunos me decís, yo fui lleno. Vale, la pregunta no es si fuiste lleno. ¿Tú sigues lleno del Espíritu Santo? Claro, estoy en la iglesia. ¿Cuánto tiempo hace que no habla en lenguas, querido? ¿Hace mucho tiempo que no habla en lengua? ¿Hace tiempo que Dios no utiliza una profecía? ¿Que Dios te utiliza en alguna manifestación? Pero yo oro y clamo y tal, estupendo, pero no dejes que el Espíritu Santo te llene, te llene. Entonces yo creo, hermano, que debíamos de buscar, Dios mío, quiero tu llenura del Espíritu Santo. Si esto es para los siervos y para tu sierva, por favor, dámelo a mí también. Y si alguno empobrecido por el tiempo, por las cosas de la vida, porque uno mismo se va, digamos, abandonando, como le pasa a los matrimonios, queridos. Y alguno dice la chica, ¿cuánto tiempo hace que no me dice cuánto me quiere? O no me dice guapetona, o no me... ¿Entiendes? Pues a veces podemos ser así con el Señor también, que ya nos hemos acostumbrado al Dios tan bueno que tenemos, que no le decimos, ole mi Dios, qué bueno eres, ¿verdad? Y no le damos una gracia. El Señor quiere llenarte con el Espíritu Santo. Busca al Señor para que te llene. Y ojalá que si hace tiempo que no habla en otras lenguas, el Señor te llene. Y puedas hablar o profetizar o usarte en alguno de sus dones. Amén. Que Dios bendiga muchísimo.